mejor que hablar de estos temas, de la institucionalidad, con alguien que justamente ha estado en estos dos cargos que yo le mencioné, pues, que probablemente son dos cargos o las dos instituciones que han manejado la economía de nuestro país con todo lo que ello significa, ¿no? Los números indican, a alguien puede gustarle más un modelo u otro, pero las cifras indican que son probablemente los 30 años, los mejores 30 años de la historia de Chile en estabilidad, en conseguir sacar gente de la pobreza. Datos, o sea, opiniones, cada uno la que quiera, pero los datos son los datos. Manuel Marfán fue ministro de Hacienda y fue consejero del Banco Central. Manuel, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, Un agrado estar acá. Igualmente, gracias por darnos este espacio, porque claro, nosotros no somos economistas, no somos expertos, intuimos como ciudadanos que esta alza no es... O sea, la sobriedad del Banco Central en general, algunos lo acusan de ser aburridos y fomes y son herméticos, por suerte, digo yo, pero hablan entre líneas y hoy día leyendo, yo me leí el informe completo que da 3 páginas, dan una situación y un panorama muy preocupante que lo refleja esta tasa de interés por lo pronto. Bueno, así es, efectivamente las cosas han cambiado bastante en solo ya un mes. Ya hace un mes atrás fue la reunión de política monetaria anterior a esta, y también hace un mes atrás fue el informe de política monetaria que dio cuenta Mario Marcel frente al Senado de la República. Y en ese momento el Banco Central tenía un escenario central, así lo llaman ellos, un escenario central que aconsejaba, ellos indicaban que probablemente que iban a empezar a retirar el estímulo monetario de a poco hasta que ese estímulo monetario fuera neutral, en el sentido de que no es ni expansivo ni contractivo, en palabras de ellos mismos, promediando el primer semestre del próximo año. Yo calculaba que con esa visión el Banco Central iba a aumentar la tasa en 25 puntos base o un cuarto punto en todas sus reuniones siguientes, y en 2 de ellas iba a aumentar en 50 puntos bases. El hecho de que hoy día haya aumentado en 125 puntos base da cuenta de que efectivamente las noticias que ha habido en estos días han llevado al Banco Central a tomar una medida bastante inusual. Yo la llamaría un centralazo, dentro de las cuales las más importantes son el hecho de que la inflación fue mayor a la anticipada, y por lo tanto ya estamos acumulando una inflación considerable para este año. Las expectativas de inflación para este año, según la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, que salió con los datos ya de octubre, hace pocos días atrás, habla de que las expectativas están en una inflación para este año del 5,8%. Pero lo que es más grave aún, desde la perspectiva del Banco Central, es que la inflación a 2 años, en esta misma encuesta de expectativas, se sitúa sobre el 3%. Y el Banco Central ha planteado que cumple su misión constitucional con una meta de inflación de 3%, claro, en un horizonte de 2 años. El hecho que las expectativas estén por sobre eso es un problema complejo para la credibilidad del banco. Y en consecuencia, este aumento así tan brusco, a mi juicio, se justifica plenamente. Yo esperaba un aumento fuerte para esta política, pero la discusión que había entre los especialistas era que la tasa iba a aumentar entre 50 puntos base, que es mucho, o 100 puntos base, que también es mucho, y fue de 125, es decir, estuvo por sobre
lo que esperaban, claro, las expectativas Manuel, el punto más extremo de lo que esperaba el mercado. Pero más allá de lo cuantitativo, que es mucho, aquí hay algo cualitativo que nos quiere decir el Banco Central, ¿no? Por supuesto. Lo que está diciendo el Banco Central es que el crecimiento sigue estando por sobre lo esperado y que por lo tanto los riesgos de un sobrecalentamiento son muy altos, que la inflación se está acelerando, lo cual acompaña el hecho de que haya un sobrecalentamiento, y que dice también entre líneas el comunicado del Banco Central de hoy día, que el Banco Central solo cuenta con la política monetaria como instrumento, pero que también está el riesgo de que se apruebe el cuarto retiro de los fondos de pensiones, lo cual añadiría aún más presión sobre una economía que está sobrecalentada. Y en consecuencia, este es un movimiento que el Banco Central hace que significa un cambio de escenario bastante fuerte respecto al que dijo hace solo un mes atrás. Y expresa también preocupación respecto de que el sobrecalentamiento obviamente podría agravarse aún más si es que se aprobara el cuarto retiro. Lo que podría agravarse... Yo quiero agregar con esto, finalizo esta parte, que hay que recordar que la inflación donde más daño produce es en los sectores más vulnerables de la población. Ese es un hecho empíricamente, como decías tú mismo, hay datos duros. Bueno, ese es un dato duro. Se sabe que aquí es donde más golpea, más afecta, donde causa más estragos. Y por lo tanto, yo creo que el Banco Central hace bien en retomar una posición más agresiva para tratar de impedir que estas presiones inflacionarias se traduzcan a la larga en una inflación que esté por sobre lo que es la misión y meta del Banco Central. Tú por largos años militante del Partido Socialista, tienes experiencia entonces en partidos y quiero ir a que esto puede ser, claro, la trayectoria de la inflación, del calentamiento eventual de la economía, del empleo, que también habla el informe, es una técnica. Pero me gustaría saber cuál es el peligro de que una trayectoria institucional lleve a dañar los cimientos de una institución como esta que ha sido tan clave en la estabilidad de precios. Sí. ¿Por qué? Porque te lo estoy planteando, ¿por qué? Porque vemos hoy día al economista Ramón López, por ejemplo, ¿no es cierto? El economista Ramón López, que fue el economista de la campaña de Daniel Jadot, diciendo que ¿qué vamos a hacer con este Banco Central que lo que está haciendo es ponerle más inflación, asusando, creo que no sé qué verbo usa, pero le va a poner más inflación? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que el Banco Central haga esto? Ojo, ruido. Hasta que alguien diga, ¿saben qué? El Banco Central está pueden decirlo, porque estamos a esto de que alguien diga, está complotando contra el cuarto retiro. Que vayan a culpar al Banco Central de que no esté El otro día un diputado dijo, ¿cuándo el Banco Central se ha preocupado de los pobres? Como si preocuparse de la inflación no fuera preocuparse de las personas más pobres. En fin, que empiece un asedio institucional al Banco Central. ¿Qué riesgos ves tú al respecto? Con la experiencia política que tienes. Fuiste exministro, militante largos años del Partido Socialista. Sí. Mira, te puedo decir varias cosas en cápsulas muy breves cada una. La primera es que el mantener el control de la economía en el corto plazo no es un problema de derechas o de izquierdas. Los planteamientos de la izquierda o los planteamientos de la derecha o de cualquier posición política es construir un futuro. Y ese futuro se construye a la larga manteniendo siempre el control del corto plazo. Cuando el corto plazo se te arranca de las manos, lo que ocurre es que toda la discusión pasa a ser las urgencias del corto plazo y se acabó la agenda de mediano y largo plazo. Entonces, eso primero que nada, no es un problema de derechas o izquierdas. No, claro. Y por lo tanto, cuando se opina que el Banco Central, en cumplimiento de su mandato, está advirtiendo
que la economía está con claros síntomas de sobrecalentamiento, que los niveles de gasto, el consumo se prevé, las expectativas dicen que el consumo crecería este año en un 17%. Es una cifra gigantesca. Y la economía chilena no tiene las espaldas para poder resistir ese tipo de dinamismo, porque el producto potencial o la capacidad estructural que tenemos nosotros de crecimiento año a año está muy por debajo de eso. Entonces, cuando se plantea un desequilibrio entre lo que se puede crecer y lo que efectivamente crece la economía, esto finalmente desemboca en inflación o en un problema de balance de pago o termina reventando, explotando el corto plazo por alguna de estas válvulas de escape. Y entonces, yo creo que esas argumentaciones que tú citabas son argumentaciones que están interesadas en un cálculo electoral y lo que la gente quiere escuchar, pero no creo que haya detrás de eso una argumentación de personas que entienden este tema. Respecto del señor López, a quien yo no tengo el gusto de conocer, pero sí he leído y visto algunas de sus declaraciones, es evidente que yo creo que él se especializa en temas distintos al de la macroeconomía. Que yo sepa, no tiene publicaciones en este ámbito, no tiene un background en esta área de la economía. Y más bien me parece que él opina con el voto en la mano. Y el Banco Central no decide con los votos en la mano, decide con los datos en la mano, para tratar de mantener siempre una economía que en la medida que se pueda, ojalá al corto plazo sea lo más aburrido posible, que sea lo más estable posible para que al final los temas que el país pueda discutir y abocarse a discutir sean principalmente los temas de corto plazo. Pero los temas de largo plazo, perdón. Las reformas estructurales, ese tipo de cosas. Pero esa es la agenda que se pierde cuando la economía se arranca las manos. Lo que le pasó, yo digo, yo soy socialista todavía de alma, no de carné en este momento, pero fue lo que le pasó al gobierno de la Unidad Popular, que en algún momento perdió también el control de la situación económica, lo que le pasó a las personas que les tocó vivir la crisis de mediados de los 70, en plena dictadura o a comienzos de los 80, donde el tema de la sobrevivencia económica y para los más vulnerables la sobrevivencia del día al día de sus familias también, en materia económica, con el corto plazo absolutamente desbocado, fue muy grave. Por eso es que es importante que instituciones como el Banco Central, que están por ley ajena a la discusión del día a día de la política, se encarguen en Chile y en todas las partes donde existen bancos centrales autónomos, ¿no es cierto?, de mantener la estabilidad del corto plazo. Manuel Marfán, como siempre, gracias por recibirnos para dar una pincelada de lo que pasa con esta estabilidad o inestabilidad que hoy tienen los precios, pero que la economía, que vive momentos ajetreados, ya sabemos que no hace bien. Así que te agradecemos. No sé si puedo tener algunos segundos adicionales para decir lo siguiente. La reactivación post-pandemia ha sido también muy fuerte y muy rápida en muchos otros países, y Estados Unidos, los países desarrollados, en general, la mayoría de las economías de la OCDE es la situación que tienen. Y en todas esas economías también está apareciendo el problema de la inflación. Y muchos bancos centrales, y el propio comunicado lo explicita, están empezando a mover los parámetros de la política monetaria en una dirección menos expansiva. Sin embargo, ninguno de esos países están discutiendo medidas como un retiro de fondos de pensiones. O sea, eso sí que es totalmente contradictorio con lo que sería la recomendación de la actual coyuntura económica.
Y obviamente que aquellos políticos que están comprometidos con una medida que es muy favorable para ganar elecciones, pero le hace mucho daño al país, ¿no es cierto? Piensan de que el Banco Central está complotando contra aquello. Yo creo que eso se hace muy poco creíble, entendiendo de que el Consejo del Banco Central está integrado por economistas que son de todos los colores políticos. Pero que tienen en común el hecho de que para todas esas misiones políticas mantener un corto plazo estable es una condición necesaria para que se pueda hacer carne el proyecto de país de mediano y largo plazo que cada uno de ellos tiene. Manuel Marfan, muchísimas gracias por recibirnos y por responder estas preguntas que pueden ser técnicas, pero todas las entendemos explicadas así. Gracias, Manuel. Buenas noches. Gracias a ustedes. Chao, que estés muy bien.